¿Qué está pasando en LegalTech, innovación y gestión en el sector legal? Bienvenidos a otro episodio. Chema, cuéntanos con quién contamos hoy y con quién tenemos el gusto de compartir espacio. Pues mira, Isa, hoy tenemos la suerte de que nos acompañen los CEOs de dos LegalTech realmente muy diferentes, pero igual de interesantes y valiosas. Por un lado, un perfil startup y por otro lado, una empresa más consolidada, con más trayectoria y además que está haciendo cosas muy chulas e innovadoras en los últimos años. Y una de esas cosas nos la va a contar luego. En concreto hablo de Josep Sarvent, el CEO de EMC Software Jurídico, y de Oriol Miralbey, el fundador y CEO también del Legal Pigeon. ¿Cuál es la primera noticia de hoy, Isa? Pues EMC Software Jurídico, de la cual Josep es fundador, ha anunciado que el 11 de febrero lanzan Matilda, el primer robot capaz de automatizar todo el proceso de gestión de notificaciones procesales. De momento, se restringe al ámbito dinerario. Pero bueno, vamos a saber un poco qué hace Matilda. En primer lugar, Matilda recibe las notificaciones e identifica el contenido más relevante de cada una de ellas, identificando y reconociendo también los plazos procesales, para después generar un resumen y ordenarlo, pudiendo integrarlo en los propios flujos de trabajo. Una herramienta muy interesante, Isa. Además, Matilda tiene nombre de mujer y de canción, ¿no? Antes quería deciros que tanto MC Software Jurídico como Legal Pigeon forman parte de un ecosistema muy interesante que es el Global Legal Tech Hub, del que ya hemos hablado anteriormente y que luego en otros episodios con ellos dos recuperaremos. Vemos que Matilda, además, se centra en un nicho muy concreto de asuntos, lo cual es donde se desenvuelve mejor la inteligencia artificial, pero que eso sí crea muchos y muchos documentos. Josep, háblanos un poquito de Matilda, por favor. Perfecto, muchas gracias. Mira, nosotros llevábamos mucho tiempo en el sector y siempre habíamos visto que el procesado de las notificaciones de los documentos que nos llegan desde los organismos ocupaba una gran parte de horas de trabajo de las personas, realmente haciendo un proceso que no aportaba valor. Siempre hemos ido investigando, pues si con el OCR, cuando la mayoría llegaban en formato papel y se escaneaban, luego ya con LexNet esto no fue necesario, pero hemos ido buscando cómo hacer esa automatización y esa detección, sobre todo en un tipo de procedimientos civiles, que son los dinerarios, que las notificaciones son muy parecidas, siempre son repetidas y los procedimientos tienen un flujo muy determinado. Entonces, siempre estaba el tema de la inteligencia artificial por ahí dándole vueltas, pero no acababa de madurar. A principios del año pasado, tanto Microsoft como Google y después Amazon empezaron a trabajar mucho en estos puntos y ofrecieron redes de language understanding, o sea, de análisis del lenguaje, muy orientadas para los boot chats, para los sistemas estos de contestar en los soportes a las personas, que vimos que rápidamente se podían adaptar con un poco de magia al análisis de las notificaciones. Y a partir de ahí es cuando nace en marzo, justo antes de la pandemia, el proyecto, como una startup dentro de MC, donde empezamos a analizar las posibilidades y diseñamos nuestro circuito, nuestro camino. Este camino lo culminamos en septiembre del año pasado, cuando ya tenemos el primer modelo y empezamos a programar y a diseñar, y Matilda cobra vida, por decirlo así, a finales de diciembre, donde hacemos nuestro primer procesado masivo de notificaciones y vemos los resultados. Y estos resultados, como decía, apuntaba Chema, en un contexto muy determinado, con un entrenamiento bien hecho, la credibilidad de las deducciones de Matilda son muy elevadas. Entonces, lo hemos diseñado como una pieza, como un componente de software que se puede integrar en cualquier sistema, en cualquier ERP ya existente. Oriol, ¿qué te ha parecido Matilda? Oriol e Isa, además, tenéis que saber que antes usted, en los prolegómenos, nos ha tenido a bien hacernos una mini demo de Matilda, que aunque se lance el 11 de febrero, pues hemos visto cómo funciona y nos ha gustado mucho, ¿no? Así es, Josep María. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a esta charla.
Y en relación a Matilda, pues la verdad es que me parece una herramienta muy interesante. Creo que es necesaria. Salvo error, no hay nada parecido actualmente en el mercado a nivel de lectura de resoluciones judiciales. Además, yo he tenido la experiencia anteriormente cuando trabajaba en un despacho de abogados, Miralbell Guerin, teníamos un volumen muy alto de resoluciones judiciales que eran muy repetitivas y implementamos de una forma quizás no como seguramente será Matilda, sino de una forma un poco más manual, implementamos la lectura de documentos mediante OCR. Y la verdad es que nos fue bien y me parece muy interesante. Bueno, a mí personalmente yo que quiero ejercer, pues me parece que herramientas así lo que pueden permitir es que ahorremos un montón de tiempo en este tipo de tareas de lectura que no requieren necesariamente, pues eso, son tareas muy automatizables y que pueden permitir que ese tiempo que estamos ahorrando en leer notificaciones y en calcular los días, identificar qué plazo tengo, pues ese tiempo invertirlo en cosas que realmente sí que requieran pues mayor conocimiento o mayor concentración, y también agiliza mucho el trabajo y le facilita el trabajo también pienso yo en los procuradores y las procuradoras. A mí sí que me gustaría, llamaría, si es posible, hacerle algunas preguntas a Josep en relación a la aplicación de... Estás en tu casa. Exacto. A ver, Josep, a mí me gustaría saber si tenéis pensado integrar este sistema en los correos electrónicos a través de algún plugin. Muy bien, muy bien. Esto está en el roadmap de Matilda. Ahora estamos con las resoluciones. Luego vamos a hacer los traslados de escritos de las partes. ¿Sí? Y luego vamos a entrar en el correo electrónico. O sea, vais a integrar los buzones. Vais a procesar la documentación adjunta de los buzones. Correcto, sí. Sobre todo en la primera parte, la clasificación, es decir, qué departamento, qué es lo que me pide la persona, el emisor del correo electrónico, clasificarlo y luego ya enviarlo al motor correcto para tratar ese tipo de documentación. Vale. Yo tenía un tema, y es que en relación a esto, donde nosotros teníamos el mayor problema era con la referencia. O sea, yo lo que entiendo es que al final esto te permite leer de alguna manera la resolución y eso ya te da mucha información que tú la tienes en un formato Excel y que luego la puedes manipular como quieras, pero teníamos muchos problemas. Teníamos muchos problemas en relación con la identificación del expediente. ¿Por qué? Exactamente. Porque los procuradores remiten normalmente a los letrados toda la información con una referencia que no todos, o sea, no tenemos la misma. Los procuradores tienen una referencia, los juzgados tienen una referencia y el juzgado tiene otra referencia. Entonces, ahí, ¿cómo casáis todo eso? ¿Qué solución? Sí, claro, nosotros procesamos tanto la cabecera, si viene del EXNET, tenemos una cabecera donde tenemos un valor muy importante, que es el NIF, el número de identificación general. Este nos permite localizar muy bien qué procedimiento es con el que estamos trabajando, pero luego hacemos dos procesados. Uno de la cabecera, el formato del documento físico de la cabecera, pero luego todas las providencias llevan una parte que es la cabecera del texto, donde está esa información en texto. Está el número de autos, las partes, hay muchísima información. Y esto es lo que usamos para generar un objeto de datos con el cual podemos localizar de forma muy clara el expediente en la aplicación de destino. O sea, estamos haciendo lo mismo que haría una persona, mirar la cabecera de la resolución y decir, a ver, ¿qué partes son? ¿Qué número de autos? ¿Está este contrario? O sea, esa localización que haría una persona de forma manual, la podremos hacer de forma automatizada. Estoy de acuerdo, Josep, que si tienes un volumen mediano o pequeño de expedientes, pues eso se puede hacer así. Claro, cuando tienes miles de procedimientos judiciales, los autos se duplican, los contrarios se duplican. A veces en la diligencia te ponen un nombre de una manera y tú lo tienes en tu programa de otra manera. Correcto, sí. Exacto. Y luego, aquí hay dos... Sí, perdona. Y luego, en relación al NIF, entiendo yo que a tal efecto tendrías que tener en el expediente el NIF, ¿no? Exacto, correcto. Lo que hacemos nosotros, bueno, las aplicaciones nos hemos convertido en un atesorador de información. Entonces, en cuanto, por ejemplo, nuestro RP, en cuanto recibe el primer NIF, se lo guarda automáticamente. O
sea que a partir de la primera resolución buena ya lo tienes controlado. Pero la gracia con el sistema de Machine Learning es que podrás hacer la misma búsqueda, replicar la búsqueda cara a una persona. Y es muy importante que los sistemas de Machine Learning deben generar excepciones. Cuando tenga una duda, cuando no el nivel de credibilidad no sea correcto, tiene que pasar a procesado manual. Eso es. Los objetivos de un sistema de Machine Learning es procesar el mayor volumen posible, pero nunca todos, porque definir que vas a hacer un sistema que lo procese todo es engañarse a uno mismo. ¿Entendéis? Sí. Lo que vamos es a buscar lo que hablamos del 80-20, ese 80% de las notificaciones que son muy parecidas y fáciles de procesar. El resto se tendrá que utilizar por la localización manual y el procesado manual. Yo la utilidad más grande que le veo a esto es sobre todo cuando hay un volumen muy alto de correos y de resoluciones que son repetitivas, cuando un despacho de procuradores o abogados tiene ese problema. Lo que veo más interesante de esto es sobre todo que automáticamente se te anexe o se te guarde en el expediente correspondiente. Correcto. Y yo creo que ahora y sobre todo... No, aparte de en el expediente, las aplicaciones son una aplicación de gestión moderna para un despacho. Tiene que tener workflows y lo que antes se llamaba las macros. Quiere decir que cuando alguien me hace una anotación en una parte, tiene que desencadenar toda una serie de procesos. O sea, lo que no vale es que mi usuario ponga recibida comunicación tal y tenga que enviar manualmente un mail al cliente o al gestor del cliente para comunicarlo. Eso es una pérdida de tiempo. Es cuando tú anotas recibida la comunicación tal, el sistema tiene que hacer el correo electrónico el solito. ¿Entendéis? Exacto. Eso es lo que va a permitir automatizar y reducir costes y poder dedicarnos a lo que realmente aporta valor, que es leer la información, saber qué hemos de contestar, redactar un escrito adecuado. Ahí está donde está el valor de la profesión, no en tramitar papel. ¿Entendéis? Interesantísimo. Yo tengo otra relación a esto. ¿El lector OCR que utilizáis es propio o es, si me puedes responder a la pregunta, que quizás... Sí. Nosotros ahora en la parte de procesar, ahora las que estamos procesando bien en el XNet y ya tienen directamente el contenido en texto. Nosotros estamos trabajando directamente con una librería de programación que son las de Syncfusion, que tienen un OCR bastante aceptable. De todas maneras, en nuestro libro de ruta, en nuestro roadmap, ya tenemos previsto, estamos en ronda, o sea, vamos a crecer e invertir en unos sistemas de descomposición de los PDFs, del OCR y PDFs bastante potentes, para mejorar esta parte que digamos que ahora la tenemos muy operativa, pero sabemos que la podemos mejorar. Podemos hacerlo mejor y como sabemos que hay camino para hacerlo mejor, vamos a trabajar también esa parte. Fijaros, apunto un tema. Matilda trabaja en 3 fases. El preprocesado, lo que llamamos el prelavado, que coge el documento que se le pasa, identifica por sistemas más o menos tradicionales qué tipo de documento es. Si es un auto, si es una diligencia de ordenación. Entonces, con esa información va a decir, vale, pues de este tipo de documento yo tengo que recortar la cabecera que está aquí, la parte dispositiva que está aquí. Él reconoce esta información que es la que luego le vamos a pasar al Machine Learning, que sería la segunda fase. Machine Learning coge cada fase que le hemos pasado, obtiene intenciones y entidades. Las intenciones son la acción que vamos a obtener de ese párrafo, lo que dice, oye, pues han admitido a trámite la demanda. Y luego tenemos las entidades, pues requieren a la contraria por un importe determinado, me dan un plazo de 20 días, esos son entidades. Y luego cogemos todo ese conjunto de entidades y intenciones y lo pasamos por nuestro motor de análisis. Es la tercera fase, que ese es lo que nos da la salida que nuestro sistema, nuestro RP de gestión espera. Lo adapta a unas voces procesales, mapea una serie de entidades con unos resultados y ahí nos da un resultado escrito, oral, que podemos utilizar para las comunicaciones con terceros. ¿Vale? Ese es el modelo. Y también hay un elemento que para mí es muy importante y es que tú puedes, de mucha información judicial, muchas resoluciones judiciales que tú puedes tener almacenadas en un sitio, las introduces en tu aplicación y enseguida te dicen, oye, esto es un auto despachando ejecución, esto es una sentencia, esto es un decreto de admisión, esto es... Y eso te permite... Y eso te permite que, pues oye, pues las sentencias las hará esta persona, los autos despachando ejecución los va a resolver esta persona. Y te permite organizar tu esquema, tu forma de trabajar, tus empleados, de tal manera que
está muy bien, está muy bien. Sí, también nos han planteado un doble ciego, que es que el sistema, además, Matilda, obtenga todos los plazos que hay en las notificaciones que procesa y las pase a otro sistema para que haga un matching de las agendas que tiene el despacho con lo que Matilda ha detectado, para descubrir o comprobar que no se haya enviado no se haya perdido ningún plazo. Que nadie haya dejado de apuntar un plazo, que no tengamos controlado un plazo de forma adecuada.